Hola José, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenos días. Hola. Gracias, Laura. ¿Dónde estás? ¿Esa es tu oficina, tu laboratorio de trabajo? Estoy en el espacio de postproducción, ¿no? Ujú. Justamente editando un teaser para un documental que está en camino. Ok, interesante, ya nos contarás. Bueno, déjame que te presente. Tu nombre es José Guamán Turpo, cineasta indígena, quechua, hablante, natural de la provincia de Paucartambo, en Cusco, Perú. Eres cofundador y director del proyecto Misterios de los Andes. Realizas documentales que expresan la memoria, el legado, los saberes y el imaginario colectivo social de los pueblos que trascienden en el tiempo. Según tus propias palabras, estás trabajando en la oportunidad de generar algo palpable que deje un legado para que la gente vea los valores y los estadios de desarrollo alcanzados como civilización, los saberes y las prácticas que aún conservamos. El ser humano tiene que reaprender a vivir en comunidad y a valorarse como ser humano. Y tú dices que no estamos descubriendo nada, sino que lo que haces es visualizarlo. Bienvenido. Gracias, Laura. Sí, tengo la tarea de vida y la agradezco porque me ha tocado hacer esto. Desarrollar todo esto que se llama memoria, oralidad e imaginarios sociales y culturales de estas poblaciones que trascienden en el tiempo y que se resisten a desaparecer, ¿no? Yo tengo la tarea, obviamente, y la agradezco, de levantar información, ¿no? Partiendo desde los actores sociales. Yo no digo quiénes son, ellos dicen quiénes son y cuál es su visión en el tiempo de vida, porque también ellos han legado, ¿no? Y han recibido información de sus ancestros, conservan. Entonces, trabajo bastante lo que es la memoria oral, ¿no? Las historias propias. Trabajo mito, rito y realidad, o realidad, mito y rito. Me parece súper interesante lo que dices y también teniendo en cuenta de que tu lengua materna es el quechua, o sea, tu primera lengua es quechua, con lo cual tú te puedes comunicar con muchas de las civilizaciones o llamémosle pueblos originarios. Hay mucha gente que no le gusta la palabra pueblo originario, pero me llama la atención y hablando acerca de la tradición oral viva, de que así como tú retratas en tus documentales, no hubiese tradición escrita, alguien que pudiera escribir un libro con los rituales en quechua, en idioma original, para las futuras generaciones. Eh, el pueblo andino, bueno, mi primera lengua, gracias, sí es el quechua, es la primera, y esta lengua con que me permite comunicar ya es aprendida, ¿no? Es aprendida con dificultad y pese a la he conservado como parte de mi madre, ¿no? Mi madre trabajó bastante en mí para que no perdiera la lengua, ¿no? Porque soy parte de estos choques culturales. Nací en Paucartambo, migré al Cusco, donde en periodos donde el hablar quechua, la lengua era perseguida. Bueno, ahora no, pues ahora el quechua me alegra que se esté revitalizando, pero lo que sí trato de transmitir es la esencia antes de que se pierda, porque como tú dices, o sea, no hay nada escrito. Lo que pasa es que el pueblo andino es visual, oral, relata, le pone los efectos sonoros, ¿no? Cuando te relatan algo, le ponen atmósfera sonora, le ponen sonidos, ¿no? Cuando te están relatando algo. Entonces, y eso es bien rico, es una forma de expresión, ¿no? Ahí salen las historias orales, por ejemplo, ¿no? Sale la literatura oral. Manang no kay kuk ka huk runachu escribe huk runachu no ka pájaro apanku kay ka hamon
abuelo y comentan generación en generación. Para hacer breve la historia tuya, que es bastante extensa como documentalista, como realizador, tú has trabajado primero en la industria, en diferentes países, en Chile, en Argentina, en Brasil. Regresas a Perú y te pones a documentar, digamos, fiestas patronales, todo tipo de fiestas que tengan que ver con la religiosidad, con la cultura, con lo ritual, con lo antropológico. ¿Cómo comenzaste a trabajar en tu propio proyecto? Ya no para otros, sino en tu propio proyecto. Eh, Fue interesante. Mira, recorría todo mi país porque hice la producción e investigación para publicar 2 libros. Me contrató una cervecera, Bacus. Uno de los libros es El Perú en tiempos de fiesta y el otro el calendario de fiestas del Perú, 3 años viajando. Entonces, yo hice una historia propia en blanco y negro, ¿no? Hacía la producción y ahí pude entender exactamente, buscar la información en los hechos cotidianos, el folclore como ciencia, las manifestaciones como ciencia. Me fui entrando mucho más, mucho más. Entonces, a partir de ese legado, veo que los instrumentos los construían los propios pobladores, en este caso en una provincia del Cusco, en Chumbivilcas. Entonces yo dije, termino esta mi fase, dejo Lima, cierro Lima. Bueno, había hecho publicidad de todo en el tema audiovisual, ¿no? He recorrido por todo lado, con la imagen en movimiento, la imagen fija, ¿no? En todos sus formatos. Decido regresar, esto se va a perder, y ya veía que se estaba perdiendo. Entonces, al año que viene, después de haber terminado esto, mi peregrinaje por el Perú, ¿no? Voy a este pueblo y resulta de que ya no están estos señores que habían construido una especie de de violines, pero que enormes ellos, con pelo de caballo y tocaban en una fiesta tradicional, ¿no? Que tiene unas cosas que vienen del pasado, de la parte incanista. Ya dije, entré en pánico, compré una cámara un equipo audiovisual, tenía posibilidades, había ahorrado. Entonces, vendí toda mi historia fotográfica, vendí todas mis cámaras de 120, dije, bueno, vamos con el video. Y empezamos la historia para levantar información sobre esto que se estaba perdiendo. Entonces ahí empiezo a proyectar y diseñar la serie Los Misterios de los Andes, porque ya no, es entrar adentro mismo, ¿no? Para que los actores sociales hablen por ellos, se muestren. Obviamente que la lengua es un vehículo que me ha permitido abrir. Y al decir de los valores, te digo porque yo entro, no entro a un espacio cultural, sociocultural, sabiendo, yo entro a aprender. Y mis prácticas son, si yo primero voy con una propuesta, tengo que ir con el corazón abierto y llevando también las prácticas. O sea, voy a bolear coca, voy con la propuesta y con toda la comunidad pichamos, les pongo a la mesa. Y de acuerdo, mira cuáles sabios son, de acuerdo a cómo fue cómo percibieron en la coca como mensajero, ¿no? Deciden y hablan y se ponen de acuerdo, vamos a hacer. O sea, no es que diga, yo voy con la propuesta, no. Voy con la propuesta, obviamente no digo qué hay que hacer. Ellos me dicen qué hay que hacer. Ojo, y es más, cuando vienen a la postproducción, ¿no? Alejandrina, mi compañera, es la postproductora, ¿no? Lo que hacemos es que ellos validen primero, si está bien, no está bien. Tú hablas de mitos, tú hablas de ritos, tú hablas de la magia de los Andes, del misterio de los Andes. Y te iba a preguntar brevemente, ¿cuál es el común denominador del mundo andino? Es un hombre que ritualiza bastante, ¿no? El espacio en que habita, el espacio. Hay una relación, ¿no? Hay una relación de una realidad mágica, ¿no? Porque para el denominador común en cada espacio es de que todo tiene vida, hay que reverenciar. Eso se da de arriba abajo. Es igual en la Amazonía también, ¿no? Está la historia del árbol, de la planta, ¿no? ¿Para qué sirve? Y cómo, es más, en la Amazonía, ¿cómo se hizo esto? Hay una narrativa oral interesante de cada espacio.
cada planta, cada ave, cada alimento, cómo apareció, ¿no? ¿Quién enseñó a hablar al hombre, por ejemplo, al ser humano, ¿no? ¿Qué animal? Nosotros aprendimos, y ahí vas descubriendo que nosotros aprendimos nuestras formas de vida, ¿no? En los primeros estadios humanos de los animales. Ellos fueron nuestros maestros, nos enseñaron la parte de organización, las hormigas, lo uno, lo otro, porque exactamente cuando tú ves en esta sociedad que puedes ver, lo tienes plasmado, ¿no? Tangibilizado en lo que le llaman cultura material, ¿no? Las primeras 3 películas que hiciste de una serie que se llama Misterio de los Andes se ubican dentro del Perú. La primera que es Incarri, dentro de la comunidad Quero, la otra que se llama Quechua-Chaca, Que es Huachaca, sí. de las comunidades canas, y la última que es Voces que Sanan. ¿Podemos hablar brevemente acerca de cada uno de ellos, empezando por Incarri? Incarri es un documental bien bonito. Le tengo mucho cariño. No, como a todos, ¿no? Lo interesante es de que ahí podemos advertir esta memoria larga del andino, ¿no? Sobre todo entrando a su espiritualidad, porque es lo último tangible que quedó de la cultura inca, en práctica. A lo largo del documental vas a ver las claves y códigos de cómo va funcionando, pequeño pero va funcionando, ¿no? La sociedad inca, desde su espiritualidad, su religiosidad, la construcción social, ¿no? Los ritos, cómo están, las fiestas, cómo están hechas. Entonces, me permitió documentar y mostrar esto. Y todo este proceso histórico, ¿no? Eso es Incarri, para saber un poco de qué estamos hechos. Hay rituales de pasaje que hacen, ¿no? Entonces, ese ser vuelve a la vida, pero a veces en otra forma, ¿no? Generalmente en forma de animal, ¿no? Vuelve a ser otro ser, ¿no? Vuelve, o sea, la energía que tiene este ser para la racionalidad Quero termina en la punta del nevado, en el nevado, ahí habita. O sea, la energía, porque la materia queda ahí, está claro, ¿no? Saben exactamente dónde va y en qué tiempo va. No es que se va, muere y ya se ha ido la energía. No, todavía hay ritos que se hacen durante un año, un año. Antiguamente, el difunto se enterraba dentro de casa, se enterraba ahí, ¿no? Y luego sacaban, ¿cómo se llama? Después de un tiempo, sacaban las prendas que tenían, ¿no? Y las incineraban. Pero esas prendas, ¿no? Iban cargado en una llama. Y la llama también tenía que sacrificarse. La llama moría. Tengo imágenes que no he puesto porque va a otra racionalidad, ¿no? Entonces la llama era sacrificada, ahorcada, ¿no? Colocaba un montón de chamisa, de estas ramas que tienen vegetales, estos vegetales que tienen resina, ¿no? Y luego las incineraban. Ahí, con todo, con dirección a la salida del sol y al Apu. Entonces las incineraban ahí y luego cerraban con piedras y se hacía una cosa chulparia. O sea, esas chulpas tienen eso que ya es tangible, tiene un inicio. Y en ciertos espacios como este, tiene de cómo se construyó esto, ¿no? Háblame acerca de qué es Huachaca, sobre este puente, la construcción de este puente sobre el río Apurina. El río Purímac. Este puente es interesante que podemos advertir ahí. Ese puente tiene un origen incluso pre-inca, ¿no? Luego es inca, pero lo interesante de este puente es que este puente ha sido divinizado, ha sido diosificado, ¿no? ¿Por qué? Porque es un mensajero entre este plano y los apus. O sea, y el mismo puente llega a ser un apu. Un apu es una divinidad. Puedes advertir ahí el trabajo del Aini, ¿no? El Aini comunal y la Minca, ¿no? Tienes todas las prácticas de cómo se hace para el bien común, para el trabajo colectivo para el bien común,
para el trabajo de todos, ¿no? Entonces, tienes esa práctica viva y vigente que no es del pasado, es del presente, ¿no? Y hay muchos componentes, tienes que ver si quieres, puedes tocar desde la economía propia, porque la economía en el Ande, o sea, no se desespera. ¿Cómo funciona la economía, no? ¿Cómo? En base a reciprocidades, ¿no? De reciprocidades. No es que estás corriendo. Primero es la vida. Tú como ser humano has venido a servir, pero a servir al otro, ¿no? O sea, que tú tengas el privilegio de servirle al otro ser. Entonces puedes ver valores que no, pues, o sea, son racionalidades completamente diferentes, ¿no? Y obviamente hay choques culturales entre los urbanos y los rurales, porque los urbanos nos vamos occidentalizando, que si no podemos entender y advertir, estamos mal. O sea, consideramos que ellos, los que hacen esas prácticas, están mal, ¿no? Porque la moneda está primero, pero no, pues, no siempre es la moneda, ¿no? Mm. Voces que Sanan es un documental interesante, trabaja las prácticas y los saberes del pueblo, de los pueblos, en este caso, Matsgenga, ¿no? Matsgenga y la familia lingüística Harambut, ¿no? Eh, el pueblo Matsgenga tiene una sabiduría, ¿no? Extrae el conocimiento de las plantas. En 1 metro cuadrado en la Amazonía sabe para qué sirve cada planta, cada variante, para qué sirve, qué cura, qué energías tiene, ¿no? Y cómo los aplica. Pero ya en el pueblo, en este caso, los de la familia lingüística Harambut, ¿no? Donde hay un mito precioso, es el precioso, el Guaname, el árbol de la vida, ¿no? El origen del hombre, de cómo se pobló, ¿no? Y ellos perciben también diferentes periodos humanos, ¿no? Ahí ellos emplean la palabra, ¿no? O sea, te curan con la palabra. Tú tienes un documental que se llama Nahuinchasca, o La Elegida. Se habla un poco acerca de cómo se hacían las ofrendas humanas a los apus y para qué. Mm. Sí, está hecho en el Valle del Colca, ¿no? Eh, es interesante, hay una recreación del origen de estas ceremonias, ¿no? Lo hacen en Pinchollo, o lo hacían en Pinchollo, en el Valle del Colca. Es interesante la reflexión, no solo el sacrificio que pertenece al periodo humano, son las ofrendas humanas, ¿no? Las crónicas han registrado que habían espacios donde los padres entregaban, porque era un honor, ¿no? Que sea un mediador entre este plano y lo divino, un miembro de su familia. En este caso era un niño, eran niños. Y ese es el valor que tiene ese documental, porque ha entrado en esa racionalidad, ¿no? Y levanta información en el Valle del Colca. Lo interesante es de que, ¿y cómo se conecta? Diríamos, ¿cómo se conecta? No, se conecta cuando generalmente las enterraban o sea, en el sacrificio las dejaban en la parte alta, ¿no? Las protegían, ya sea en chulpas, generalmente en chulpas, ¿no? Y quien levantaba, o sea, esa energía era el rayo. Obviamente han sido encontradas por la arqueología de alta montaña como evidencia que eran enterradas con joyas de oro y plata. Y el rayo era el comunicador, levantaba. Al caer encima de ellas, levantaba el mineral. Esa era la comunicación con el espacio, ¿no? O el origen mismo, porque los incas sabían exactamente su origen, porque tú vas a una comunidad y hay zonas que le dicen, este es el ombligo del sol, dicen Intijpupum, ¿no? Este es el ombligo del sol. Mira, entonces todo el conocimiento está acá, no está allá. Estamos destrozando nuestro espacio donde tenemos todos estos saberes y vamos negando, queriendo ir a otro planeta cuando no hemos aprendido lo que tenemos acá, ni a convivir, ¿no?
Bueno, mucha de esta gente está conectada justamente con otros planetas y con la galaxia, ¿no es cierto? Tú lo debes Así saber es, eso. así es. Hay una forma, por ejemplo, hay una forma de medicina y curación que se llaman las cuyas, que son estas piedras mineralizadas que han venido del espacio, ¿no? Que terminan para curar, ¿no? Es todo un trabajo, ¿no? Y ¿Y saben que exactamente el valor que caen como tiene. meteorito eso? Caen como meteoritos, pero también no son, esa es una variante. Luego tienen también, recogen las piedras donde ha caído un rayo. Ojo, que hay 4 clases de rayo, o sea, observación, ¿no? El hombre andino en esta parte ha desarrollado eso, o el amazónico, todo ser humano ha desarrollado el principio de observación para dar cuenta a su existencia. Y estas piedras son usadas como medicina, porque vienen, son mensajeras, han caído ahí y saben exactamente el valor de la carga energética que tiene cada uno, a dónde puede llegar, cómo pueden actuar, cómo pueden curar, sanar, cómo pueden limpiar, ¿no? Cómo con tocarte, mira, cómo con tocarte nada más el pulso, saben quién eres, qué mal Wow. tienes, ¿me entiendes? O sea, esas prácticas, esos conocimientos, mira, están a punto de perderse y si no se documenta y si no se toma en serio, no se hace una escuela de ese saber, de ese conocimiento, ¿no? Cada ser humano tiene conocimiento, Laura. Volviendo al tema de las fiestas, que te has pasado de fiesta en fiesta, vamos a hablar sobre Guairichunchu, que es una fiesta maravillosa. Yo ya quiero ir. Esta festividad se desarrolla en el Nevado de Jorquepunco, en Coyoriti, ¿no? Este espacio, traducido al español, le llaman la Puerta de Plata, que es Colquepunco, que es para la entrada a la selva, y el nevado es el Coyoriti, que quiere decir la lucero de nieve, es una estrella de nieve, ¿no? Entonces, y tiene la forma de ser el aire, puedes ver y exactamente es. Lo último que pasó acá fue que el siglo XIII, ¿no? Está demostrado con investigaciones geológicas, ¿no? Hubo una glaciación corta en esta parte. Entonces, estos pueblos, el río empezó a secar, y como los amazónicos viven, ¿no? En la cabecera de los ríos que bajan de las montañas del Ande, ¿no? Y ellos viven de la pesca, viven de nutrirse de la pesca. Al no ver agua, hubo caos en la zona muy cercana donde ahora se hace el rito. Sobre todo la familia, los Jarambut, ¿no? Hicieron esto. La familia Jarambut está constituida, de los que yo conozco, está constituida por Huachiperis, Amaracaeris, Toyeris, Araceris, Quizamberis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Salieron a buscar al dueño del agua, uno por el lecho del río y otro por las montañas. Y llegaron por esta zona por donde pasaba el río. Entonces, ¿qué pasa de que fueron a buscar al dueño del agua para que les concediera? Porque en la selva, en la Amazonía, sobre todo en la Amazonía suroriental, todo tiene dueño. Siempre hay un ser superior que es el dueño de este elemento, de cualquier cosa, ¿no? Y hay que pedirle permiso para levantar un poco, para coger. Entonces, fueron a buscar al dueño del agua y ahí empezó el culto. Fueron advertidos, en este caso, por los queros, que era la zona más cercana por donde salieron, ¿no? Los vieron pasar, curiosos los siguieron, ¿no? Fueron y salieron también ritualizando. Lo interesante es que en la investigación que levanté, la música de los Chunchus, que van ahora visibilizado obviamente por andinos, ya no por amazónicos, en la Amazonía es cantada, es verbalizada, es vocalizada, ¿no? Pero cuando llega al Ande, eso es instrumentalizado, ya no van los amazónicos, se han quedado los andinos tocando instrumentos, el Kingra y Pitu, que es la flauta traversa, para entrar a la festividad. Y lo hacen una vez que terminan de hacer su producción agrícola, sus cosechas, como una forma de agradecimiento, ¿no? Una forma de agradecimiento. Y bueno, y ritualizan al agua, a la vida, el espacio sideral es oracular, ahí leen las estrellas de cómo va a ser el año agrícola, ¿no? Eso es hace.
Pero por último, ¿podemos hablar algo acerca de lo que estás todavía en producción o en postproducción sobre la sonoridad de los pueblos originarios a través de sus instrumentos? Sí, cómo no. Esto nació un poco antes de la pandemia, 2 años antes de la pandemia. Lo que pasa es de que veo que al ser humano las palabras les hieren, no quieren escuchar. Entonces dije, tiene que haber alguna forma de hablar con el otro, de que pueda entender. Entonces vi y estudié los sonidos como impacto en el otro, en el ser humano. Vibra. Cualquiera que sea su temperamento, su carácter, ¿no? Puede moverse, puede vibrar, puede percibir, recibe y vibra. Entonces, es por eso empecé a trabajar el tema, viajar desde Panamá hasta la Tierra del Fuego, ¿no? Obviamente, yo solo cargando mis cosas, pero con un contacto afuera que me pueda introducir y aparte apoyar con el registro, ¿no? Recurrí a esta parte de este continente, pero en poblaciones ancestrales, porque los sonidos y los instrumentos tienen un valor, ¿no? Entonces, si tú quieres aprender, empiezas desde niño, llevando las cosas, cuidando. Y luego tienes los conocimientos. Luego tienes que cumplir un ritual para pasar miembro de esta comunidad. Y en los sicuris, por ejemplo, tienes un gran ejemplo. No, es circular, te están relatándote la vida y su relación con el cosmos, ¿ah? Es matemático, ¿no? Y están relacionados. La mayor evidencia lo podemos tener en la zona del altiplano, sobre todo en Humanata. Ahí le llaman a la Hachacana, ¿no? Y tienes que ver Ira y Arca, o sea, esas dos fuerzas, ¿entiendes? Esas dos fuerzas que están vivas. Y no solamente es de varones, porque también las mujeres hacen el tejido. Esta expresión, esta manifestación va hasta el tejido, porque va a una parte donde es matemático, es alfanumérico, y le llaman la huesca, ¿no? O sea, cuando un tejido, una prenda se termina de tejer, vas a cerrar. Y eso mismo te está mostrándote esta, esta danza, música, ¿no? Y la estructura también. O sea, ¿quiénes guían? He estado en Colombia, ¿no? Donde todavía he estado en la zona del Cauca de Silvia, donde todavía los instrumentos, ¿no? Y los músicos cumplen todo el proceso de vida. O sea, hay música para cuando uno está embarazada o va a embarazarse, igual que la cultura jarambo, ¿no? Te cantan si estás por venir. Igual, en este caso. O sea, lo importante que es la música de nuestra vida, estamos asociados a algo. Y las culturas ancestrales, en cada lugar de este continente, tienen mucho que decir, mucho que mostrar. Y yo creo que está bien la música de todo lado, pero miremos un poquito, pues, o sea, ¿por qué somos humanos? Entonces, eso ha quedado ahí por falta de financiamiento también y he entrado a hacer otras cosas inmediatas de sobrevivencia y para seguir haciendo mis sueños, ¿no? Bueno, eso es lo que hago, ¿no? Bueno, yo celebro muchísimo tu misión y que puedas dejar a todo el mundo este legado. Me encanta que puedas transmitirlo en quechua, subtitulándolo muchas veces en inglés, en español, para que todo el mundo pueda enterarse acerca de lo que estos pueblos están llevando a través de su tradición, ¿no? Estos ritos que fueron pasando de generación en generación. Yo en este momento me despido en español y tú te despides en quechua. Te mando un abrazo muy grande de aquí hasta Cusco. Oye, que panaicuna, cantatis panay Laura, tu pananchis cama. Gracias. ¿En qué chora no hay adiós? Es hasta que nos vamos a ver. No hay adiós. Hasta que nos volvamos Gracias. a ver. Gracias a ti. Gracias a ti.